de Chile. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana, miércoles 5 de junio. Bienvenidos a Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas, justo en estos momentos que estamos cumpliendo 10 años como Radio La Clave. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en X Radio La Clave, en Instagram, el mismo Radio La Clave, en LinkedIn, que ahora estamos bastante activos en LinkedIn, subiendo todas las cosas que hacemos en los diferentes programas, subiendo las entrevistas, las conversaciones, así que los invito a seguirnos en LinkedIn y ayudarnos a aumentar esta red social, especialmente en un programa que hablamos de negocio y economía, donde esta red social es clave para ese mundo. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y ver los videos on demand, aparte que están en vivo en este momento. Aquí, de hecho, este estudio radio está lleno de cámaras, no solamente de audio, ¿ah? Y esas cámaras nos están transmitiendo en vivo en diferentes redes sociales y después quedan en YouTube también. Nos pueden escuchar a través del 92.9 FM y, por supuesto, revivir todos los capítulos en la plataforma Spotify y en otras, pero principalmente en Spotify, que hoy en día es la más masiva. Y así comienza Clave Morse. Pero antes de las cifras, quería, hoy día decir algunas palabras que tienen que ver con este día, que por lo menos personalmente es bastante especial y sé que para mucha gente que está en el mundo de los negocios también. Hoy día es el Día del Medio Ambiente, y una de las cosas que cuesta, Día Mundial del Medio Ambiente, una de las cosas que cuesta a veces entender o tratar de alguna forma juntar son los negocios con la protección del medio ambiente. Ese es un tema que más que cuesta entenderlo, y la verdad es que durante muchos años estos dos mundos andaban bastante diferentes, uno se pegaban golpes con otro, todavía sigue existiendo diferencias importantes, pero yo creo que, y perdónenme esto, que no es un comentario naif, aunque parece serlo, pero hoy en día hay muchas empresas, empresarios, emprendedores, pymes, que entienden que se puede desarrollar negocios con una mirada sustentable, con una mirada sostenible, que pueden juntarse ambas cosas. Y yo creo que cada vez más vamos a ir hacia allá. Así que yo los invito a tener esa reflexión, a la gente que nos escucha, a la gente que es del mundo de los negocios, que se pueden comulgar ambos mundos. Y más que nada, nosotros personalmente en este día quizás podemos pensar en todas las acciones que hacemos, cómo nos transportamos, cuánto rato dejamos el agua prendida, cuánta electricidad gastamos. Pensemos en esos pequeños pasos, y esos pequeños pasos finalmente logran mejorar el medio ambiente. Bueno, y así, con esta reflexión del Día Internacional del Medio Ambiente, en Clave Morse vámonos a las cifras del día. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, la UEF está en 37.469,04 pesos. El dólar, 907,50. Ya dijimos que a pesar de que lo teníamos bajo los 900 durante algunos días, ya ha aumentado los 900. No se acerca a los 1000, la verdad, como fue en algún momento, está ahí, igual que el precio del euro en 986,30, bajó un poquito, estuvo a punto de acercarse a la barrera psicológica de los 1.000 pesos. El cobre, $4,52 la libra. Hay harto tema con el cobre, harto tema con la minería, que seguramente vamos también a tocar la otra semana, que están pasando con diferentes empresas que no influyen tanto en parte en el precio del dólar, ¿no es cierto? Pero sabemos que estamos en una racha de bastante buena del dólar, ¿no es cierto? En un rally le han llamado algunos, y esperemos que siga así. El petróleo Brent, $77,90 el barril, y el petróleo WTI, $73,63 el barril. Y como
los copanelistas de Clave Morse siempre están fomentando también este momento también de las cifras. Tenemos como 20 grados más o menos ahora en Santiago. Ya no sé si estará lloviendo ya más en el sur, pero se espera que este ciclón produzca bastante lluvia en el sur, así que estamos atentos también en Radio La Clave en general a qué está pasando en el sur de Chile con este clima. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Venta de autos nuevos caen 8,9% en mayo. Las ventas de automóviles en Chile disminuyeron un 8,9% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, totalizando 23.337 unidades, según las cifras que siempre está entregando la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC. Aunque el mercado sufrió una contracción del 12,2% en lo que va del año, recordemos los autos nuevos, ¿ya? Los usados son otro saco, ¿ya? Hay un dato que no es menor. Tesla, esta empresa norteamericana, ¿no es cierto?, fundada por Elon Musk, que es como el ícono o uno de los íconos de los automóviles eléctricos, ha logrado destacar con la venta de 163 vehículos en mayo, alcanzando una participación del 0,7% en el mercado. Recordemos que Tesla empezó a vender los automóviles aproximadamente en enero, febrero de este año, con 2 modelos. No sé si ha llegado algún otro modelo nuevo, con 2 modelos. Y hay una competencia súper fuerte que viene en el tema de los autos eléctricos. BYD, que es un competidor bastante importante también, tiene varios modelos, ha hecho varios lanzamientos, más otros tipos de autos eléctricos y híbridos que están apareciendo, en el mercado. La ANAC prevé que la mejora en algunos indicadores económicos podría beneficiar al sector automotor en el segundo semestre. Y mercados de Argentina caen con fuerza por renovadas dudas políticas y económicas. El índice de Standard & Poor's Merval de Buenos Aires cayó un 4,7% ayer debido a la incertidumbre política y económica influenciado por la tendencia negativa de acciones energéticas y financieras. Esta caída se produce mientras el Congreso debate reformas propuestas por el presidente Javier Milei, con el Senado esperado a votar la próxima semana factores adicionales como por ejemplo la lenta liquidación de las exportaciones bajo el esquema del dólar blend y rumores sobre el repago del swap chino con reservas han aumentado la presión. Los bonos soberanos también retrocedieron un 1,6% y el riesgo país subió a 1.487 puntos. Nosotros en Clave Morse siempre tratamos de hablar de lo que pasa en Argentina porque claramente no solamente son vecinos, sino que son un mercado importante para nosotros. Gran parte de las exportaciones chilenas e importaciones tienen que ver con ese país. Hay mucho movimiento de consumidores también y también Argentina de alguna forma ayuda o influye en la imagen de Latinoamérica que tienen los inversionistas extranjeros. Por eso es que es importante lo que pasa allende los Andes. Y por otro lado, el sindicato de mineras Spence de BHP inicia huelga y empresa solicita mediación. El sindicato de mineras Spence de BHP votó casi unánimemente a favor de una huelga legal tras no lograr un acuerdo satisfactorio sobre mejoras salariales y laborales con la empresa BHP. BHP ha solicitado la mediación de la Dirección del Trabajo para evitar la paralización de actividades y alcanzar una resolución. Ronald Salcedo, presidente del sindicato, afirmó que las demandas de reajuste salarial y otros beneficios son justas y esperan una notificación formal de mediación. La ley establece 5 días hábiles para que ambas partes lleguen a un acuerdo tras ser notificados de la mediación. Así que vamos a ver qué está pasando ahí. Esto sucede además justo cuando está pasando la Exponor en Antofagasta. Mañana vamos a estar con el presidente de la Sonami, del gremio de la minería, en Clave Morse, que nos va a contar un poco lo que está pasando en la Exponor en Antofagasta estos días que termina mañana, y además otra cosa que está pasando también en el mercado minero, en el mercado del cobre. Vamos a estar conversando con él, así que hago un adelanto, un spoiler de lo que viene mañana. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado hace varios minutos ya esperando ahí, como 10 minutos esperando. Yo creo que se fue a tomar un café, ¿no es cierto? Fue a tomar desayuno. Así que muchas gracias por la espera, Cristian Lecaros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti. Les cuento que Cristian Lecaros es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil. Y hoy día vamos a hablar sobre
el tema del endeudamiento de los millennials, entiendo, ¿o no, Cristian? Cuéntanos un poquito primero, ¿qué es inversión fácil? Nosotros hoy día, llevamos más de 20 años que desde que partimos emprendiendo con el primer departamento de inversión inmobiliaria hasta ahora, ayudamos a las personas en su educación financiera a ordenar sus finanzas y poder llevarla a un nuevo nivel en la parte más de inversión inmobiliaria. Básicamente ayudamos en toda la etapa y sobre todo mucho con la educación financiera, que es lo que hoy día a veces los lleva a estar súper endeudados. Ya, a ver, el 77% de los millennials está endeudado, ¿ya? ¿Qué significa eso? O sea, a ver, claro, claramente es una cifra alta, pero mi duda es una cifra normal. Si uno ve otros rangos etarios, el endeudamiento es el mismo, mayor, menor. ¿Qué significa ese 77% de millennials que estén endeudados? Hoy día una de las generaciones que está lamentablemente más endeudada de acuerdo a cortes generacionales contra los baby boomers, gente que nació el 60, el 70, el 80. Todos obviamente como generaciones traemos deudas, pero esta generación es la que tiene una mochila más grande y eso obviamente es muy preocupante porque eso significa que cada vez estamos peor desde el punto de vista de más mochila financiera y por ende todos los costos que trae eso para adelante. No poder en el fondo pagar tus deudas, temor a perder la pega, no poder cumplir tus compromisos, estrés emocional, familiar, etcétera. Perfecto, pero para hacer la aclaración, ¿este mayor endeudamiento de los millennials se refiere a la cantidad de deuda que tiene según su ingreso o al monto total de la deuda si nosotros lo juntamos con otras generaciones? ¿Me explico? Normalmente esta generación tiene un monto promedio que es superior a la de otras generaciones en la misma fecha. Ya. Y esto tiene que ver principalmente por varios factores y entre ellos la educación financiera, que ha sido un tema hace mucho tiempo en Chile. Y por otro lado, que también tú te encuentras con un costo de vida cada vez más alto versus el crecimiento del salario real de las personas. Ya, pero ¿de cuánto es esta deuda promedio, más o menos, de la generación millennial? La generación millennial, de acuerdo a este estudio, estamos hablando de alrededor de 1 millón, estamos hablando de un 77%, o sea, 2 de cada 3 personas. Y en el fondo esta generación tiene 28 a 43 años, por ejemplo, millennial tiene 1 millón de pesos entre los millennials, en promedio. Ya, perfecto, 1 millón de pesos. Ya, tú nombraste recién algunos elementos, pero me gustaría ahondar un poquito más en los factores que han contribuido a este alto nivel de endeudamiento. Me dijiste, bueno, la vida está más cara, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras cosas? Porque la vida también ha estado más cara en otros momentos de la historia, digamos. Me refiero si hay... No sé, te lo pregunto, Cristian, si hay elementos también que tienen que ver con la característica generacional de este segmento etario, aparte de las condiciones propias que existen hoy día en la economía. Desglosemos un poquito los elementos que contribuyen a este alto nivel de endeudamiento. Yo creo que hay una mezcla de factores y claramente es difícil decir uno frente a otro. Claramente uno de los factores yo creo que más importantes, podemos hablar obviamente de la falta de educación financiera y claro, uno podría decir que todas las generaciones la tuvieron, pero por otro lado tú puedes tener la falta de educación financiera, pero nunca había estado tan fácil el acceso a crédito. Claro. ¿Cachai? Estoy hablando obviamente del acceso a crédito, viene un proceso desde el año, 85, 90 en Chile, no digo que fue de ahora, pero cada vez es más fácil endeudarse. Y por ende tú tienes una predisposición finalmente a contraer una deuda por situaciones de presiones familiares, económicas, la tentación que a veces uno hace estos mall y usa la tarjeta de crédito más indiscriminadamente. Entonces tenemos un acceso a una generación que la educación financiera creo yo personalmente está al debe, porque lo veo en mis charlas, en mis talleres, que no más allá del 10% tiene hecho un presupuesto, por ejemplo no conoce el concepto o no conoce la UEF, y por otro lado tenía un gran acceso finalmente al crédito en general, por supuesto que siempre hay restricciones, pero cuando tú vas a un hipotecario tú te encuentras con millones de restricciones versus, por ejemplo, un crédito consumo o abrir una tarjeta de casas comerciales, que de hecho si tú ves dónde está aposada la deuda, está entre casas comerciales y bancos. Ya, perfecto. Claro, porque además los créditos hipotecarios hoy día para la generación millennial y la generación centennial, que hay varios centennials que ya son mayores de edad también y algunos que están trabajando, ¿no es cierto? Es imposible, o sea, te cuento yo tengo hijos, hijas que están, yo diría que entre los centennial y millennial, ¿ah? Y digamos, me dicen, o sea, nosotros es imposible, o sea, es muy difícil no solo arrendar, sino comprar algo imposible y hay gente ya de más de 30 años, 30 años que también lo encuentran imposible. O sea, en el fondo,
este endeudamiento está enfocado más al consumo, porque el tema hipotecario me imagino que es un tema que es imposible alcanzar para esta generación también, ¿no? Sí, no. Me refiero a que obviamente hay una parte de consumo, que es la que estaba diciendo yo, este acceso al crédito, y mucha deuda también CAE, que está marcada en el estudio, y el CAE obviamente también es un temazo, no sí, claro. en detalle la deuda estudiantil, ¿cierto? También le pega fuerte a esta generación, pero también hay un tema importante entender en este análisis, y que tiene que ver que, sí, todas las generaciones tuvieron falta de educación financiera, todas las generaciones les ha costado, obviamente la vida tiene sus batallas, pero particularmente cuando tú ves las curvas del crecimiento, por ejemplo, el valor de los activos inmobiliarios, costo de una propiedad, tú te das cuenta que el precio de las propiedades, estoy tirando números muy generales solo para hacer la idea, subió, por ejemplo, 50% en 10 años y el salario real subió 10%. Ya. Entonces, más allá del número exacto, quiero ir a las magnitudes de crecimiento de ambos conceptos. Entonces, por un lado, ¿crees que esa persona le hace mucho más difícil comprar una propiedad? Por otro lado, recordémonos que hay un factor no menor y que tiene que ver con la pandemia. Ya, eso le iba a preguntar, ¿cómo la pandemia ha influido en esto también? O sea, sin duda alguna que la pandemia ha sido una de las peores plagas que nos ha tocado como humanidad, porque tuvo múltiples efectos en los seres humanos de todo tipo, psicológicos, sociales, familiares, etcétera, y particularmente en lo económico no fue menor, porque tú tienes que llevarlo, estoy hablando de economía en general, al haber retiros por 50.000 millones de dólares, cuando fueron los 3 retiros, ¿cierto?, que todos los conocemos, y por otro lado hubieron ayudas sociales, no me acuerdo el número exacto, estoy tirando números globales, pero más o menos andaban por los 70.000 millones de dólares, casi 120.000 millones de dólares. Esa plata, cuando tú a la gente le dices que no salga a trabajar, tú finalmente generas inevitablemente inflación, porque hay más dinero en la economía y hay menos producción de bienes y servicios en la economía. Entonces, esta generación, aparte de la curva que ya venía en las propiedades, aparte de como te digo, situación laboral que no encuentro pega, o bueno, podríamos decir que esta generación tal vez más digital y que sí encontró pega, podemos discutir largamente, pero finalmente igual te encuentras con una economía con bienes y servicios mucho más caros. Y eso es una realidad hoy día en Chile, que el costo de la vida es cosa cuando uno agarra un avión y viaja y ve transporte o ve tema de alimentación. Madrid, que es un país europeo que yo estuve hace poco, Sao Paulo, un país tremendo, es más caro Chile. Te quedas con una economía que está como más recalentada y por otro lado una economía que no está creciendo. Sabemos que la tasa de cierre del año pasado fue alrededor del 0. Entonces, dicho lo anterior, tienes una economía con más inflación, más estancada, y que eso obviamente a todos los rangos etarios, no solamente a los millennials, y particularmente a los millennials también les pega en que hay un mayor endeudamiento y por ende una mayor contracción en esa categoría. Estamos hablando con Cristian Lecaro, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil, sobre esta cifra de alto endeudamiento de la generación millennial. Y Cristian, hay varias preguntas que se me ocurren a mí que surgen un poco de lo que me estás contando. Primero, el tema de la educación financiera es un tema independiente de los temas externos, ¿no es cierto?, o de cómo está la economía, pero con respecto a la educación financiera, ¿cómo está el tema, independientemente del endeudamiento, cómo está el tema del ahorro también de esta generación milenial? ¿Podríamos decir o concluir que si hay mayor endeudamiento, también una generación que ahorra menos o no necesariamente? ¿Cómo está el concepto del ahorro en la generación millennial? Yo creo que es un tema súper interesante esa pregunta. Yo creo que el ahorro, de lo que uno ve de afuera, de lo que uno tiene en reuniones, algunos estudios, uno ve que por supuesto si una generación que tiene una tendencia a estar más endeudada, con una economía más cara en promedio, claramente le va a costar mucho más el ahorro, y también se dan otros factores de tipo generacionales, de una generación entre medio que nació un poco más con tecnología, y por ende una generación que también dice, bueno, yo quiero, tal vez no tengo ninguna posibilidad de poder comprar una propiedad, así que yo voy a arrendar, voy a vivir con más liviano, voy a tratar de no comprarme un auto. Entonces una generación que probablemente también, dado que ve todo tan caro, va en el fondo mal a los tipos de servicios de usuario, como vivir más liviano, básicamente, porque como no hay ahorro, es más difícil que vaya a alcanzar esa propiedad, por ejemplo, dado que la propiedad crece mucho más rápido que la capacidad de ahorro promedio de las personas, y hay menos ahorro justamente por la economía que contábamos. Así es como veo yo hoy día un poco ese análisis. ¿Qué papel tú crees que juegan un poco lo que son el retail, las tiendas comerciales, la banca, en este factor de alto endeudamiento de los millennials? ¿O cómo deberían plantearse frente a esto? Yo creo que es una gran pregunta. En primer lugar, tenemos un gran debe estructural en Chile que tiene que ver con la calidad de la educación.
podemos discutir largamente que la educación sea gratis, todos quisiéramos que fuera gratis, la pregunta del millón es, ¿sería de calidad o hoy día es de calidad? Y claramente en los rankings internacionales tenemos un déficit, por ejemplo, en la comprensión lectora. Entonces, cuando uno va al tema de la educación, partimos con el tema de la educación financiera, y yo creo que de ahí parte el tema de que no hay educación financiera en los colegios, no hay educación financiera en las universidades, y muchas veces lo que son el mundo de instituciones financieras en general, por supuesto con sus excepciones, que también la hay, en general tampoco hay mucha educación financiera. Si hablamos, por ejemplo, del CAE, la carga anual equivalente para la hora de comparar crédito hipotecario, yo te diría que hay gente, cuando yo me encontraba con esto haciendo talleres, educando personas, que piensan que el descuento que tiene asociado a una plancha, por ejemplo, que es el precio de descuento, con el precio de ticket de descuento, y no el costo final del crédito que yo voy a tomar. Entonces, creo que las instituciones financieras deben ser parte en políticas más agresivas que se mezclan con las políticas públicas para que esto realmente la gente vaya tomando decisiones de una manera más saludable. Y por otro lado, un tercer rollo, son las deudas que hoy día no se reportan. Es decir, una persona en teoría podría tomar una deuda en una casa comercial y también tener una deuda en otro tipo de institución financiera, y finalmente estas deudas, al no verse, tenéis personas que cada vez pueden estar más sobreendeudadas de su capacidad real de crédito. Ahora, Cristian, yo no quiero necesariamente o sin demonizar necesariamente estar endeudado, porque a veces también las deudas tienen que ver cómo uno se plantea frente a la economía. Hay gente que también contrae deudas y que eso ayuda a resolver otros temas, a progresar, ¿no es cierto? Porque un tema es la deuda y otro tema es la mora, ¿no es cierto? O sea, podemos estar súper endeudados, pero si podemos tener una cierta capacidad de ahorro, podemos tener, pagamos las deudas como corresponde, bien. Pero el problema, me imagino, que viene en la mora. ¿Hay alguna cifra que te indique, independientemente de que haya un 77% de millennials, ¿no es cierto?, que estén endeudados, con respecto a la mora, a que si se paga realmente esa deuda? Porque ahí realmente empieza un problema que es mayor, digamos, y que toma otro color. La mora, no tengo un estudio ahora a mano. La Universidad de San Sebastián hace uno que es un cohorte trimestral, y en general uno ve los números y se comportan en general similares. La mora, o sea, la deuda promedio en Chile va creciendo por todos los segmentos etarios en los últimos 3 años. Hubo un pequeño veranito de San Juan por algún tipo de condonaciones más políticas, que no me meteré en ese detalle, pero el punto acá importante es que hipotecario, por ejemplo, la mora es muy baja. Las personas cumplen y pagan su propiedad. Pero finalmente ya empecé a tener ahí un variopinto con lo que son, por ejemplo, créditos de consumo. ¿Ya? A mí mi preocupación, y tomando tu punto, que es muy bueno, es que yo puedo tener deuda. De hecho, claro, yo particularmente tengo deuda en inversiones inmobiliarias. O sea, ¿quién no tiene deuda? ¿Me entendió? ¿Quién no tiene deuda? Claro, yo tengo deuda en mi casa. Entonces, uno puede tener deuda, pero yo quiero hacer una aclaración a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Yo puedo tener deudas que pueden ser deudas buenas o deudas malas. A ver. Yo una deuda buena le llamo una deuda que tenga un activo real detrás. Y una deuda mala es que hay un pasivo real detrás. Me explico. Si yo tomo una deuda para estudiar un programa de especialización en Barcelona y después voy a volver a Chile y voy a trabajar en Barcelona, sería una deuda buena. No tengo la plata para afrontar un programa de 2 años en Barcelona, pero me endeudo para poder estudiar. Entonces, si hay un capital humano, si hay una inversión que después yo la rente, si estoy comprando algo para levantar una empresa, un emprendimiento, yo podría decir que básicamente podría estar en una categoría de deuda buena. El problema es que consumimos muchas cosas y compramos cosas que realmente no necesitamos. Y ahí es donde está el peligro de que la persona vaya subiendo hasta el 77%, y recordémonos que tiene que haber una capacidad de holgura para poder pagar esas deudas, que puedo quedar sin pega. Entonces, ¿cómo pago todos esos consumos, cosas que realmente no me están reportando ingresos? Eso es un poco lo que quiero aclarar, esos dos mundos de la deuda desde mi perspectiva, por supuesto. Oye, y hay, me imagino que la generación millennial también se endeuda en sistemas informales, ¿o no? ¿Cómo se ve eso y cuál es, digamos, por qué gran parte a lo mejor de los millennials opta por esa opción? O sea, del reporte de lo que yo estuve analizando, el reporte de Chile Deuda en general, lo que es casas comerciales y bancos se lleva la gran torta. Uh-huh. Lo que es el sistema más informal es un porcentaje bastante más pequeño. Yo creo que las personas lo hacen cuando, por supuesto, el sistema tradicional ya no te da la respuesta, o sea, tenía en el fondo un no, y está ahí muy complicado con dar la bicicleta de pago, y finalmente claro, hay el sistema informal que, por supuesto, es bastante más caro, más riesgoso, y sabemos muchas historias bastante complejas de finalmente los sistemas, qué pasa si te atrasas y todo eso. Entonces es un sistema que la verdad yo desconozco en detalle cómo funciona, y sí sé
que la gente lamentablemente en su desesperación llega allá. Aquí yo creo que lo importante es también entender un tema que no te había mencionado, que esta generación de 28 a 43, que podríamos decir que está también tiene un sándwich, porque hay niños chicos en toda nuestra generación. Yo estoy un poquito pasado de este rango, levemente, y finalmente hay niños chicos, lo cual obviamente los niños son maravillosos, pero hay un gasto importante ahí en colegio, claro, comida, transporte. Y por otro lado también tenemos los que queremos y hacemos ayudar a nuestros padres, y ahí es donde tenéis también un drama para arriba, que son jubilaciones más bajas, que hacen que finalmente uno eventualmente, no digo que a todo el mundo le pase, pero tenga también que apoyar económicamente hacia arriba. Entonces tenía una generación que está literalmente en un sanguchito generacional, claro. Un poco con esta tormenta que también de pandemia, que como te digo aceleró hasta estas situaciones de pago. Entonces por eso creo que estos factores también es importante mencionar. Oye, por último, nos quedan un minutito, pero quería ver, Cristian, si les podías dar así breves tips o consejos a la generación millennial, a todos los millennials que nos están escuchando, de cómo lograr tener menos deudas, ¿no es cierto? Y también la generación centennial, que es la que viene, ¿no es cierto?, para aprender de las lecciones. Va a partir con lo más del alma, postergar la gratificación. Está todo hecho para que uno consume y gaste más de lo que tiene. En primer lugar, esa es la premisa universal. En segundo lugar, poder armar un presupuesto. Cuando yo digo, ya, voy a postergar la gratificación, voy a ordenarme. Entonces yo agarro un presupuesto con mis ingresos, todos mis egresos, separo los egresos en los financieros y los no financieros. Todos los financieros, obviamente, banca, crédito de consumo, crédito hipotecario, créditos del auto, todas las cuotas. Y por otro lado, cargar todos los gastos que tengo en mi casa, luz, agua, gas, teléfono, internet. Yo tengo que separar los trabajos. Luz, agua, gas, todos los gastos de la casa, necesidades, deseo y capricho. Lo que realmente necesito, no puedo vivir sin él, por ejemplo, agua. Y por otro lado, lo que son deseos, comprar Uber Eats 3 veces a la semana porque no quiero cocinar y me sale caro, o darme unos viajes, me entendí, a todo pulmón, una vez al año que tal vez voy a tener que apretar. Es decir, rebajar los gastos para prepagar ¿qué cosa? Los egresos financieros, donde están las deudas malas. Me compré, me entendí, una cuestión, no sé, una televisión tremendamente cara, cosas que no necesariamente te dan al ingreso. Y por otro lado, refinanciar. Recordémonos que con portabilidad financiera uno puede apretar las deudas, mejorar la tasa, tal vez alargarla, como tú bien decías, dependiendo de la foto de cada persona. Cada persona tiene una foto distinta. Los que tienen propiedades, acuérdense, y con esto cierro para no alargarme mucho, que pueden hacer un refinanciamiento tipo bienes generales. Si mi propiedad hoy día vale 1.000 y debo 200 en el sistema financiero, el banco o la mutuaria me da hasta el 70% son 1.000, valor comercial, que serían 700, menos los 200 me da 500. Es decir, una persona puede tener 50% de una propiedad, por dar este ejemplo, en un fines generales millones de pesos que le permitirían pagar deudas malas o reinvertir y tener algo de liquidez para no estar tan ahogado mes a mes. Si las personas ya quieren más consejos, me pueden escribir ahí a mi Instagram, cristian.lecaros, y feliz les ayudo con algún tip. Perfecto, Cristian Lecaros, o @cristian.lecaros en Instagram, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil. Gracias por contarnos de este tema del alto endeudamiento de los millennials y cómo poder resolverlo. Así que muchas gracias por acompañarnos, Clave Morse, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos entonces con las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Y a la vuelta de la tanda comercial estaremos con Nicole Fortes de Mujeres Empresarias.